prestan una silla o así, así se ve. Bueno, aquí alcanzan. O bueno, si quiere que esté alguien aquí para. ¿Escuchan bien? Sí, doctor. Buenos días, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Anatomía y fisiología del sistema ventricular. ¿Me escuchan por medio del Zoom? Sí, doctor. Ah, bueno, está bien. Vamos a iniciar a contestar varias preguntas. La primera de ellas, el foramen de Monro comunica con las siguientes estructuras. Tenemos las siguientes opciones: el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, el cuarto ventrículo con la cisterna magna, el cuarto ventrículo con la cisterna del ángulo pontocerebeloso, el acueducto con el tercer ventrículo y la última opción, el tercer ventrículo con el ventrículo lateral. La siguiente pregunta, de los siguientes enunciados, todos son correctos excepto el núcleo caudado forma la pared medial del cuerno frontal del ventrículo lateral, el cuerpo calloso forma el techo y la pared rostral del cuerno frontal del ventrículo lateral. La siguiente, el septum pelúcido separa rostralmente a los dos ventrículos laterales. El atrio del ventrículo lateral es la confluencia del cuerpo del ventrículo lateral con los cuernos occipital y temporal. Y la última opción, la pared medial del cuerno temporal del ventrículo lateral contiene la formación del hipocampo. La otra pregunta, la lámina terminalis se localiza en cuál de las siguientes partes en cuál de las siguientes estructuras: en el piso del cuarto ventrículo, en el techo del cuarto ventrículo, en la pared anterior del tercer ventrículo, en la pared posterior del tercer ventrículo o en el piso del tercer ventrículo. En relación al cuarto ventrículo, todos los enunciados son falsos, excepto la mayoría de los nervios craneales se originan cerca del piso del cuarto ventrículo, que es la primera opción. El cuarto ventrículo se comunica con la cisterna magna a través del foramen de Luschka. El agujero de Mayendi comunica el cuarto ventrículo con la cisterna del ángulo pontocerebeloso. La siguiente opción, el cuarto ventrículo se encuentra dorsal al cerebelo, ventral al puente y al bulbo, y medial a los pedúnculos cerebelosos. Y la última opción, los 2/3 rostrales del cuarto ventrículo están posteriores al bulbo. La otra pregunta acerca de la fisiología del sistema ventricular, señale el enunciado verdadero. Primera opción, el 70% del líquido cefalorraquídeo procede de la producción metabólica de agua. El volumen total de líquido cefalorraquídeo se estima en alrededor de 500 mililitros. La secreción de líquido cefalorraquídeo se estima en 0.35 mililitros por minuto, es decir, 20 mililitros por hora, y alrededor de medio litro en 24 horas. Siguiente opción, la presencia de más de 5 células por milímetro cúbico en líquido cefalorraquídeo se considera normal. Y como última opción, no son funciones del líquido cefalorraquídeo, sostén y amortiguación del sistema nervioso,
del sistema nervioso central, eliminación de productos de desecho del metabolismo y funciones endocrinas. Bueno, son las preguntas que vamos a contestar en la clase. Vamos a iniciar en sí ya con la plática. El sistema ventricular consiste en un par de ventrículos laterales en los que ocupan prácticamente los hemisferios cerebrales, en un tercer ventrículo que tiene forma de una hendidura y se encuentra en el plano sagital del diencéfalo. ¿Sí? Un acueducto tubular estrecho que corre en el plano sagital a través del mesencéfalo y drena el líquido cefalorraquídeo del tercero al cuarto ventrículo. Y una porción ensanchada llamada cuarto ventrículo que está localizada a nivel del puente y el bulbo justo ventral al cerebelo. Aquí tenemos el cerebelo, o sea, sería la vista sagital del cuarto ventrículo. Los ventrículos laterales constituyen cavidades revestidas de epéndimo en los hemisferios cerebrales, tienen más o menos, agarran la forma o toman la forma de los hemisferios cerebrales. Tienen forma de arco, como pueden ver aquí en la figura. Están ocupados por líquido cefalorraquídeo. Ya mencioné, se adaptan a la forma de los hemisferios. Cada ventrículo lateral se puede dividir en una asta anterior o frontal, en un cuerpo ventricular, en lo que se llama el trígono o atrio, que es la confluencia de estas tres partes del ventrículo lateral, una asta inferior temporal y una asta posterior occipital. Vamos a contestar la siguiente pregunta. El foramen de Monro comunica con las siguientes estructuras. Cada ventrículo lateral se comunica con el tercer ventrículo, que ya mencionamos que es estrecho como una hendidura, situado en la línea media, y por medio de dos conductos cortos, los llamados agujeros de Monro. Aquí está la gráfica, aquí tenemos el ventrículo lateral y aquí está la comunicación, como está ilustrado, comunicación entre el ventrículo lateral y el tercer ventrículo, por medio de los agujeros de Monro. Por lo tanto, pues la pregunta tiene esa respuesta. Por medio del foramen de Monro se comunican el tercero con el tercer ventrículo con el ventrículo lateral. Vamos a contestar la siguiente pregunta. Bueno, los ventrículos laterales, como ya mencionamos, tienen un asta anterior o frontal. Se encuentra, aquí tenemos una ilustración, acá es la parte anterior, acá es la parte posterior, parte craneal y parte caudal. Entonces, el asta anterior sería esta parte, se encuentra rostral al agujero interventricular. Aquí estaría el foramen o agujero intraventricular, se encuentra rostral, ¿sí? Tiene más o menos tiene una forma triangular. Se prolonga hacia adelante y ventralmente en la sustancia blanca del lóbulo frontal. Acá estaría el lóbulo frontal. Su techo y pared rostral están formadas por el cuerpo calloso, ¿sí? Si recuerdan, el cuerpo calloso, pues es la estructura que se encuentra en la línea media, y ahí tiene sus prolongaciones parasagittales. Continuamos con el estudio del asta anterior o frontal.
Su límite medial es el septum pelúcido, que aquí está ilustrado, el septum pelúcido. Aquí tenemos una vista desde arriba, ¿sí? Aquí está el septum pelúcido. Este viene siendo el asta frontal, que separa rostralmente los dos ventrículos laterales de los dos hemisferios. Su pared lateral está formada por la cabeza del núcleo caudado. En este caso, estaría aquí más o menos el núcleo. Continuamos con bueno, ese sería el asta anterior. ¿Está entendido? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, continuamos con la otra parte del ventrículo lateral, que es el trígono o atrio, ¿sí? Este es el ensanchamiento del ventrículo lateral que se encuentra caudal al cuerpo. Entonces aquí ya tenemos la ilustración. Acá está, aquí seguiría el cuerpo y el atrio sería el ensanchamiento del ventrículo lateral y está formado por la confluencia de parte del cuerpo, del cuerno temporal y del cuerno occipital. Esta área está próxima al rodete del cuerpo calloso. Vamos a mencionar algunas palabras del asta temporal o asta inferior, que se incurva hacia abajo y hacia adelante. Bueno, aquí tenemos una ilustración. Este sería el asta occipital, el cuerno temporal va hacia abajo, ¿sí? Rodeando el tálamo y se extiende rostralmente hacia la parte medial del lóbulo temporal para terminar a unos 3 centímetros de la punta del lóbulo temporal. Por lo tanto, esta estructura pues está muy relacionada con el hipocampo, bueno, que ya estudiamos. El piso del ventrículo, del asta inferior o temporal contiene la eminencia colateral, ¿sí? Que es la vista en la parte interior del ventrículo de la cisura colateral que se encuentra en la parte exterior del lóbulo temporal. Su parte medial, como ya mencioné, está formada por el hipocampo y todas las estructuras relacionadas al área del hipocampo. Aquí tenemos una ilustración. Este es en el corte axial y tenemos una ilustración en el corte coronal. Entonces, la respuesta a la pregunta sería el núcleo de los siguientes enunciados, todos son correctos, excepto la que no es correcta, es el núcleo caudado forma la pared medial del cuerno frontal del ventrículo lateral. Como ya vimos, es al revés, forma la pared lateral. En relación al asta posterior, como su nombre lo dice, se extiende hacia el lóbulo occipital, ¿sí? Tiene el aspecto de un dedo, ¿sí? Se llama una proyección digitiforme, ¿sí? Con una punta redondeada. Su techo y pared lateral están formadas por unas fibras de una estructura que se llama tapetum. Y por supuesto, pues su piso está rodeado por la sustancia blanca del lóbulo occipital.
Vamos a contestar la siguiente pregunta. La lámina terminal y se localiza en... Para eso, pues vamos a estudiar el tercer ventrículo. De todas estas estructuras, el tercer ventrículo, pues es la más complicada, es la más profunda y, por supuesto, la más difícil de accesar en forma quirúrgica también. Está localizado en el centro de la cabeza, abajo del cuerpo calloso. Aquí tenemos un corte coronal. El cuerpo calloso está acá. El tercer ventrículo es esta hendidura, ¿sí? Abajo del cuerpo calloso y del ventrículo lateral. Los ventrículos laterales vendrían siendo estos, ¿sí? Está arriba de la silla turca, o sea, la silla turca está en la parte caudal. Por lo tanto, pues hay una estrecha relación con la hipófisis y el mesencéfalo, que son estructuras muy cercanas. Se encuentra entre los dos hemisferios cerebrales, como ya mencionamos, entre las dos mitades del tálamo. Aquí está el corte del tálamo, uno acá, los dos tálamos. Del tálamo, que está en la parte superior, y el hipotálamo, que se encuentra en la parte inferior. ¿Sí? Está íntimamente relacionado, pues, con todas las estructuras vasculares, que son las arterias del círculo de Willis, la gran vena de Galeno. Bueno, aquí pueden ver en la ilustración, ¿sí?, las estructuras venosas. Los tumores de esta región, como ya mencioné, están entre los más difíciles de resecar. Por supuesto, la manipulación de las paredes del tercer ventrículo, pues, nos puede dar algunas alteraciones muy importantes. Entre ellas tenemos las alteraciones del hipotálamo. De hecho, en una cirugía, si se manipula el hipotálamo en una forma no adecuada, ¿sí?, son pacientes que entran a una operación y, pues, desafortunadamente ya no despiertan por estas alteraciones que estamos mencionando, ¿sí? Puede haber una alteración de la conciencia. Distermia, son pacientes que después pueden presentar elevaciones de la temperatura hasta más de 40 grados, ¿sí?, sin tener ninguna infección, únicamente por la manipulación del hipotálamo. Pueden tener disfunción respiratoria, disfunción en hipoficiaria por alteraciones hormonales. Puede haber alteraciones visuales por el manejo del quiasma o los tractos ópticos, y también lesiones de la memoria que pueden estar dadas, pues, si se maneja también en las columnas del fornix. Entonces, una cavidad en la línea media estrecha en forma de embudo. Aquí tenemos un corte sagital en forma de embudo unilocular. Se comunica en su margen anterior superior a cada ventrículo lateral, como ya mencionamos, por medio del foramen de Monroe, ¿sí? Y posteriormente se va a comunicar por medio del acueducto de Silvio con el cuarto ventrículo. Tiene un techo. Para su estudio se divide en un techo, un piso, una pared anterior, una pared posterior y sus paredes laterales. El techo del tercer ventrículo forma un arco gentil hacia arriba que se extiende desde el foramen de Monroe. Se extiende desde el foramen de Monroe en la parte hasta el receso suprapineal. Posteriormente tiene 4 capas. Una capa neural superior formada por el fornix, 2 capas membranosas de tela coroidea. Aquí esa sería una de los plexos que contribuyen a la formación del líquido cefalorraquídeo, y una capa de vasos sanguíneos entre las 2 hojas de la tela coroidea.
El piso se extiende desde el quiasma óptico en la parte anterior, desde el quiasma óptico hasta el orificio del acueducto de Silvio. Las estructuras que forman el piso incluyen de anterior a posterior, por supuesto, el quiasma óptico, los cuerpos mamilares. Bueno, ya el infundimos, ya lo pasé, el infundimos. El turcinerio, los cuerpos mamilares, la sustancia perora posterior y parte del segmento de mesencéfalo. Aquí tenemos en la ilustración, aquí parte del mesencéfalo, la parte que se llama tegmento, ¿sí? La pared anterior se va a extender desde del foramen de Monroe arriba hasta el quiasma óptico abajo. Y está formada de superior a inferior por las columnas del fornix, los agujeros de Monroe, la comisura anterior, la lámina terminalis, que es una vía de acceso al tercer ventrículo en forma quirúrgica, el receso óptico y el quiasma óptico. La pared posterior se extiende desde el receso suprapineal hasta el acueducto de Silvio. Aquí vendría siendo esta parte. Consiste de arriba abajo en el receso suprapineal, la comisura venular, el cuerpo pineal, la comisura posterior y el acueducto de Silvio. Las paredes laterales no son visibles, solamente las podemos ver desde dentro del tercer ventrículo, ya que están ocultas, por supuesto, entre los hemisferios cerebrales y están formadas por el tálamo en la parte superior que está aquí ilustrado, y el hipotálamo en la parte inferior. Tiene la forma de la silueta, se le compara con una cabeza de un pájaro con el pico abierto, y la cabeza estaría formada por el tálamo, el pico superior por el receso óptico y el pico inferior por el receso infundibular. Entonces, para contestar la pregunta, pues ya en base a lo que hemos repasado, la lámina terminalis se encuentra, como ya dijimos, en la pared anterior del tercer ventrículo. Vuelvo a repetir, uno de los abscesos quirúrgicos utilizados para resecar algunas lesiones. Vamos a mencionar algunas palabras en relación al plexo coroideo. Sí, el plexo coroideo, pues, es donde se produce la mayoría del líquido cefalorraquídeo, aunque ya últimamente se están haciendo estudios muy interesantes de que puede haber alguna producción a nivel subependimario, pero están en estudios de investigación, ¿sí? Que puede ser otra fuente. Pero lo que se conoce clásicamente es la producción en los plexos coroideos, que están que está ocupando a nivel de los ventrículos laterales, a nivel de la fisura coroidea, ¿sí? Este plexo coroideo del ventrículo lateral, pues se continúa con el plexo coroideo que se encuentra a nivel del techo del tercer ventrículo. Vamos a contestar la siguiente pregunta. En relación al cuarto ventrículo, todos los enunciados son falsos, excepto... Bueno, el cuarto ventrículo es una cavidad amplia que se encuentra en la línea media en forma de un toldo
localizada entre el cerebelo y el tallo cerebral, ¿sí? Aquí tenemos el corte sagital, que es el tallo cerebral y el cerebelo, ¿sí? Se une rostralmente a través del acueducto con el tercer ventrículo y caudalmente con la cisterna magna, a través de un foramen que se llama el foramen de Mayendi. Entonces, el foramen de Mayendi, acuérdense que es único y comunica con la cisterna magna. Y lateralmente, estas son casi siempre preguntas de examen y confunden, ¿sí? El Mayendi es línea media y los agujeros de Luschka se comunican con los ángulos pontocerebelosos. Aquí en este corte coronal tenemos uno a cada lado. Y se comunica con ambas cisternas del ángulo pontocerebeloso, ¿sí? La mayoría de los nervios craneales se originan cerca del piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Por supuesto que van a estar en el tallo cerebral. Tiene un techo, tiene un piso y dos recesos laterales que son los que vimos en el corte coronal. Se encuentra ventral al cerebelo, dorsal al puente y bulbo y medial a los pedúnculos cerebelosos. Bueno, ya dijimos que su techo tiene forma de toldo, ¿sí? Se extiende hacia los lados desde su extremo rostral estrecho, o sea, de arriba, justo caudal al acueducto hasta el nivel del fastigio en el receso lateral, que es el sitio de su mayor anchura. Bueno, aquí está muy pequeña la figura. Y de ahí disminuye otra vez su altura hasta llegar hasta el foramen de Mayendi. Los recesos laterales están ilustrados en este corte. Son bolsas estrechas, curveadas, y están formadas por la unión del techo y el piso. Y ya comentamos que se comunican con el ángulo pontocerebeloso. El piso tiene una forma romboidea, como lo pueden ver aquí. Los 2/3 rostrales, o sea, los 2/3 de arriba, están posteriores al puente y el tercio caudal está atrás del bulbo raquídeo, ¿sí? Su ápex craneal está a nivel del acueducto cerebral y su punta caudal, el óbex, está localizado se dice que es un remanente del canal espinal, aunque aquí ya no hay una conexión con el canal espinal propiamente dicho. Entonces, el foramen de Mayendi, repito, está a este nivel, es único, se comunica con la cisterna magna, y los agujeros de Luschka, uno a cada lado, se comunican con las cisternas del ángulo pontocerebeloso. También en el cuarto ventrículo tenemos un plexo coroides que tiene la forma de dos L's invertidas, que las dos juntas forman una T, ¿sí? Este plexo coroides, pues se puede extender un poquito hacia los ángulos, por los agujeros de Luschka, hacia los ángulos pontocerebelosos, ¿sí? Y también se puede extender hasta el foramen de Mayendi.
Entonces, aquí tenemos la respuesta en relación al cuarto ventrículo. Todos los enunciados son falsos, excepto la mayoría de los nervios craneales se originan cerca del piso del cuarto ventrículo, que es lo verdadero. Acerca ya de la última parte, acerca de la fisiología del sistema ventricular, señala el enunciado verdadero. Alrededor del 70% del líquido cefalorraquídeo es secretado por el plexo coroideo, localizado principalmente en los ventrículos laterales. Ya dijimos, del ventrículo lateral se comunica por el foramen de Monro con el techo del tercer ventrículo, con el otro plexo coroideo, el techo del tercer ventrículo, y también a nivel del cuarto ventrículo, que tiene forma de T. El restante 30% se dice que se debe a la producción metabólica de agua. El total calculado de volumen de líquido cefalorraquídeo se considera alrededor de 140 mililitros. Y de estos 140 mililitros, 25 mililitros se calcula que se encuentran en los ventrículos. El líquido cefalorraquídeo, como todos los líquidos del cuerpo, se forma y se elimina de manera constante. De acuerdo a los estudios que se han realizado del líquido cefalorraquídeo, se produce alrededor de 0.35 mililitros por minuto, 20 mililitros por hora y alrededor de medio litro por día. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues principalmente estas cantidades las deben de considerar cuando tienen ustedes un paciente que tiene una derivación al exterior. A veces le colocamos un catéter adentro del sistema ventricular y lo dejamos al exterior por alguna infección. Entonces, cuando ya queremos recolocar una válvula, tenemos que cerrar ese drenaje. Y ya sabemos nosotros que alrededor de un día se va a producir esa cantidad de líquido. Y también cuando dejamos el drenaje, pues hacemos cuantificaciones y estamos viendo si está drenando adecuadamente en base a la cantidad de líquido que cuantificamos de un frasco que ponemos conectado a ese drenaje, ¿sí? Entonces, esto también, si saben esto, si tienen en mente este conocimiento, pues van a saber si se está drenando adecuadamente, y también cuando obstruimos ese drenaje, esperar cuándo se van a dilatar los ventrículos para poder colocar una nueva válvula. El líquido cefalorraquídeo circula desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo por el agujero de Monro que ya mencionamos. Luego a través del acueducto se va al cuarto ventrículo y de ahí sigue el espacio subaracnoideo. Tenemos ahí por los agujeros que ya mencionamos, de Luschka y de Mayendi, y se reabsorbe a nivel de las granulaciones aracnoideas. Tenemos el plexo coroides, ahí tenemos un corte histológico, es una estructura vellosa, que se estima desde la superficie ventricular hacia el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y pues aquí tenemos una ilustración, ¿verdad?, del epitelio que lo forma, ¿sí? Y está relacionado a una irrigación pues muy importante. Por supuesto, ya mencionamos que el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe a nivel de las granulaciones aracnoideas. Si hay una hemorragia subaracnoidea, por supuesto que se va a encontrar a nivel de estos espacios, va a interferir con la reabsorción y en este caso pues se puede presentar una hidrocefalia. ¿Cuáles son las funciones del líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo pues tiene aspecto de agua de roca, así le llamamos, es claro e incoloro, contiene pequeñas cantidades de proteínas, de glucosa y potasio, y también tenemos cantidades de cloruro de sodio. Ustedes cuando toman muestras de líquido cefalorraquídeo las mandan al laboratorio para realizar un citoquímico, y en ese citoquímico pues nos van a reportar esas cantidades principalmente de glucosa, y también nos van a reportar la cantidad de células. Entonces, de esas células se considera como normal de hasta 5 células por milímetro cúbico o mililitro, ¿sí?
si ese paciente presenta más aumento de esas células, podemos considerar que hubiera una probable infección. El líquido cefalorraquídeo sirve de sostén y amortiguación del sistema nervioso contra traumatismos. También tiene una función que se llama la flotabilidad, ¿sí? Esto se estudió y se pesó el cerebro expuesto al aire con un peso de 1500 gramos, pero ya dentro del líquido cefalorraquídeo solo pesa 50 gramos. A esto se le llama flotabilidad, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya? A ver si. Bueno, continuamos con la clase. También el líquido cefalorraquídeo interviene en la eliminación de productos de desecho. Principalmente se eliminan algunas drogas como los antibióticos o algunos de los medicamentos que entran al sistema ventricular, como la penicilina y por supuesto algunos neurotransmisores. También desempeña un papel importante en las funciones endocrinas, ¿sí? Ya sabemos que a nivel del hipotálamo se producen varias sustancias que van a pasar al sistema porta por medio de la circulación distribuirse a la hipófisis, a sus dos partes, tanto la neuro como la adenohipófisis. Bueno, ya aquí están lo que ya mencioné de las hormonas que son transportadas, ¿sí? También cualquier variación en las concentraciones de algunos iones como el potasio y el magnesio pueden afectar pues la presión arterial, la frecuencia cardíaca, reflejos, muchos de los reflejos que están gobernados por el hipotálamo, ¿sí? Para estudio del líquido cefalorraquídeo, cuando se realiza una punción lumbar, se estudia la presión que debe ser normalmente entre 100 a 150 milímetros de agua, ¿sí? Y ya si sentamos al paciente puede variar entre 200 y 300 milímetros de agua. Estos estudios, estas mediciones con un manómetro especial, pues se realizan principalmente pues en casos de que hay un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, acerca de la contestación de la pregunta, acerca de la fisiología del sistema ventricular, señala el enunciado verdadero, es que la secreción de líquido cefalorraquídeo se estima en 0.35 mililitros por minuto, 20 mililitros por hora y cerca de 500 mililitros en 24 horas. Por supuesto, una lesión que ocupe espacio como un tumor, un hematoma, suele ocasionar un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo también. El líquido cefalorraquídeo excesivo produce también un aumento de la presión intracraneal, principalmente cuando se debe a la producción, por ejemplo, a nivel del aumento de producción a nivel de los plexos coroideos, ¿sí? Por supuesto, cuando hay un aumento de líquido cefalorraquídeo, pues tenemos generalmente 3 mecanismos, que esto es importante para el siguiente tema que vamos a ver. Puede haber aumento de su producción, como ya mencioné, puede haber una obstrucción de su flujo, principalmente a nivel del sistema intraventricular, o puede haber una
obstrucción de su absorción a nivel de las granulaciones aracnoideas. Muy bien, pues con esto terminamos esta primera clase. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Sí. Preguntan aquí que si los ventrículos laterales están llenos de líquido, se contesta que sí, todo el sistema ventricular tiene líquido, ¿sí? Líquido cefalorraquídeo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algo que no se haya entendido? ¿Qué pasaría si se tiene una presión alta y se hace una punción lumbar a la presión? Hay un riesgo de una herniación cerebral, ¿sí? Por eso, antes de hacer una punción lumbar, se recomienda hacer siempre una tomografía. Preguntan que si se realiza una punción lumbar y está la presión del líquido cefalorraquídeo aumentado, ¿qué puede suceder? La contestación es que puede haber una herniación cerebral a nivel de las amígdalas cerebelosas, ¿sí? Siempre que hagan una punción lumbar, lo recomendable es que se haga primero una tomografía. Si hay un aumento muy importante de la presión intracraneal y es muy necesario hacer la punción lumbar, tienen que sacar muy poca cantidad de líquido, ¿sí? Si no puede suceder eso, al haber una herniación, se comprime el tallo cerebral y el paciente presenta paro respiratorio, ¿sí? Se muere, ¿sí? Entonces es muy importante esa pregunta, ¿sí? ¿Alguna otra? Bueno, si no hay más preguntas, descansamos un poquito y nos conectamos ahorita en la... De los siguientes enunciados acerca de hidrocefalia, todos son verdaderos, excepto se clasifica en obstructiva y comunicante. Las causas de hidrocefalia obstructiva pueden ser congénitas o adquiridas. En la hidrocefalia comunicante, la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo es intraventricular. Es que no se ve allá. Es que yo se la veo. Abre la nueva. A ver, se quita el protector. Dale chance. Hace rato también se lo hizo. Ignoren mis platanitos. ¿Por qué? Se supone que sí, pero Nunca vi. nunca vi. No. Nos tenemos que esperar un montón. Ajá. Ya. Ok. Ahí está. Pero ahora en Zoom. Sí, no. La abriste ahí, pero no la has compartido en Zoom. Ay. ¿Esta? No, está así. A ver. ¿Sí la pueden ver? ¿Pueden escribir en el chat si la ven, por favor? Sí, ya la vemos.
Gracias. A ver, muévelo. Es que no te tienes que ir metido a las... ¿Me puedo crear esta presentación y se la puedo pasar a mis compañeros? Porque no me lo pueden ver desde su... Pero nosotros, sí, no hay problema. ¿Todos tienen computadora? Sí, se las mandaría por WhatsApp. ¿Sí? Es que a los de Zoom sí les marca la... Sí, la presentación. pero aquí no sé, si todos tienen computadora, pues no. Para que la tengan, para que la vean. En caso de que no funcione. Es que se... ¿Está muy lento el cañón o qué? No, es que no sabemos por qué ¿O no... fallan las conexiones? Ajá, a lo mejor. Sacar tiempo. ¿Se pueden volver a conectar, por favor? Al mismo link. Tuvimos algunos problemitas técnicos, pero esperemos que... Esa es la primera pregunta que estaba mencionando. De los siguientes enunciados acerca de la hidrocefalia, todos son verdaderos, excepto se clasifica en obstructiva y comunicante. Es una opción. La siguiente opción, las causas de hidrocefalia obstructiva pueden ser congénitas o adquiridas. En la hidrocefalia comunicante, la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo es intraventricular. La siguiente pregunta, son causas de hidrocefalia obstructiva, excepto opción 1, estenosis del acueducto, 2, síndrome de Dandy-Walker, 3, tumores, 4, quiste aracnoideo, 5, hemorragia subaracnoidea. La siguiente pregunta son datos clínicos de la hidrocefalia del infante, excepto fontanela anterior deprimida, aumento del perímetro cefálico, alteración del nivel de conciencia y vómito, escalp o escalpe delgado con venas dilatadas, alteración de la mirada hacia arriba. Siguiente pregunta, son signos y síntomas de presión intracraneal aumentada en hidrocefalia del adulto, excepto opción 1, cefalea, 2, aumento del perímetro cefálico, 3, alteración del nivel de conciencia y vómito, 4, edema de papila, 5, alteración de la mirada hacia arriba. Siguiente pregunta, triada característica de la hidrocefalia de presión normal. Opción 1, demencia, marcha atáxica, incontinencia. Opción 2, cefalea, vómito, edema de papila. Opción 3, convulsiones, rigidez de nuca, vómito. Opción 4, edema de papila, disfagia, temblor. Y última opción, hemianopsia bitemporal, cefalea, vómito. Siguiente pregunta, son hallazgos de imagen en tomografía computada de cráneo en pacientes con hidrocefalia, excepto primera opción, dilatación del ventrículo lateral y del tercer ventrículo con cuarto ventrículo normal, sugiere estenosis del acueducto. Siguiente opción, dilatación del ventrículo lateral y tercero con cuarto desviado o ausente, sugiere masa en fosa posterior. Siguiente opción, dilatación ventricular generalizada, sugiere hidrocefalia obstructiva. Y por último, lucencia periventricular y ausencia de surcos cerebrales. Son características de la hidrocefalia de presión normal idiopática, excepto la presión sobre los lóbulos frontales puede explicar la demencia. Siguiente opción, la presión sobre el área de Broca explicaría la incontinencia. Siguiente opción, la presión sobre las fibras largas corticales explica la alteración de la marcha. Y siguiente opción, su etiología es incierta. Bueno, ya propiamente tocando el tema, la definición,
La hidrocefalia es un aumento en el volumen de líquido cefalorraquídeo. Usualmente resulta de alguna alteración en la absorción. Raramente se debe a una secreción excesiva, como ya mencionamos, en los tumores de plexo coroide, principalmente en la infancia. Bueno, un recordatorio de lo que ya mencionamos de la fisiología. Ya mencionamos que el 70%, o sea, la mayoría de líquidos cefalorraquídeos se producen a nivel de los plexos coroides. Los diferentes volúmenes que acabamos de mencionar, ya no voy a redundar tanto. La producción de líquido cefalorraquídeo es de alrededor de medio litro por día, con esas tasas de producción, ¿sí? Ahí tenemos ya ilustrada la circulación de líquido cefalorraquídeo. Es que la veo muy chiquita. Sí. No la ven en pantalla completa. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Vamos a contestar la primera pregunta. La hidrocefalia se clasifica en obstructiva cuando hay una obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular. Y la hidrocefalia comunicante cuando hay una obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo fuera del sistema ventricular. Vamos a contestar la primera pregunta. Sí, pero ¿por qué? Sí se había regresado. Bueno, continuamos. Las causas de hidrocefalia obstructiva pueden ser congénitas como la estenosis o bifurcación del acueducto, como el síndrome de Dandy-Walker, en el que hay atrofia de los forámenes de Mayendi-Lushka, como la malformación de Chiari y el aneurisma de la vena de Galeno. Aquí tenemos pues ilustrada la malformación de Dandy-Walker. Puede ser también adquirida cuando hay una estenosis del acueducto, principalmente siguiendo a una infección o una hemorragia. Siendo un conducto muy estrecho, se forman adherencias fácilmente. Cuando hay una masa supratentorial que causa una herniación, por supuesto, por compresión al nivel de la incisura tentorial, cuando hay un hematoma intraventricular. También otras causas de la hidrocefalia obstructiva adquirida son los tumores. Por ejemplo, cuando hay un quiste a nivel del ventrículo, como el quiste coloide que está aquí ilustrado en este estudio de imagen. Puede haber también un tumor a nivel de la región pineal o también un tumor a nivel de la fosa posterior. Puede haber una obstrucción también por un absceso, un granuloma o por un quiste aracnoideo. Esas son las causas de hidrocefalia obstructiva. Ahora vamos a ver las causas de hidrocefalia comunicante. Ya mencionamos que la obstrucción de la hidrocefalia comunicante es a nivel extraventricular, por lo tanto, pues va a haber una alteración principalmente a nivel de las leptomeninges o las granulaciones aracnoideas que se van a presentar cuando hay una infección piógena por TB, por hongos, una hemorragia subaracnoidea que puede ser espontánea como ruptura de un aneurisma, puede ser traumática
principalmente pues todos los casos de accidentes con traumatismo craneoencefálico o posquirúrgica. Puede también haber lo que se llama una meningitis carcinomatosa por una diseminación de algún tumor en todo el sistema nervioso central. Entonces son causas de hidrocefalia obstructiva, excepto ahí, excepto pues sería la hemorragia subarachnoidea, ¿verdad? En una hidrocefalia comunicante, pues va a haber una viscosidad aumentada de líquido cefalorraquídeo con alto contenido de proteínas. De hecho, cuando tenemos un paciente con una infección, una de las determinaciones a considerar es el aumento de las proteínas, porque si hay muchas proteínas es muy probable que se vaya a obstruir el tubo de la derivación. ¿Cuáles son los efectos patológicos o la fisiopatología? Pues hay una obstrucción del flujo o alteración de la absorción de líquido cefalorraquídeo. Esto nos va a llevar a una dilatación ventricular, ¿sí? Va a haber una presión intracraneal aumentada, como pueden ver aquí en las ilustraciones, ¿sí? Va a haber un daño a la sustancia blanca, ¿sí? Por el aumento de la presión. Y si no se trata, pues todo esto se va a extender a la sustancia gris. ¿Cuáles son las consecuencias ya en el paciente? En el infante, antes del cierre de las suturas, pues va a haber un crecimiento exagerado de la cabeza, como podemos ver aquí en la ilustración. Va a haber una dilatación ventricular masiva, quedando incluso una capa delgada del manto cerebral, ¿sí? Son prácticamente niños que tienen pues la cabeza llena de líquido. Si no se trata la hidrocefalia, pues habitualmente puede evolucionar hasta la muerte, ¿sí? Aunque los niños pequeños pues son los que toleran más por las suturas abiertas, ¿sí? Muchas veces un paciente, principalmente los niños, pueden presentar lo que se llama una hidrocefalia arrestada. Hay una dilatación ventricular y llega un momento en que se estabiliza y el paciente muchas veces mejora su sintomatología en forma espontánea. Sin embargo, ante cualquier alteración, el paciente se vuelve sintomático ante mínimo muchas veces no sabemos, o sea, no nos explicamos, pero el paciente empieza a deteriorarse y quiere decir que continúa la evolución de la dilatación ventricular. Son datos clínicos de la hidrocefalia del infante, excepto, pues lo único que no checa ahí es la fontanela anterior deprimida, ¿verdad? La fontanela debe estar abombada, ¿sí? Cuando hay... Continuamos con las características clínicas, la hidrocefalia del infante y del niño pequeño, ¿sí? Va a haber una fontanela anterior tensa, un aumento del perímetro cefálico. Hay unas curvas ya bien establecidas para ver el aumento del perímetro cefálico normal, de acuerdo a la edad, ¿sí? Y por lo tanto, cuando hay una hidrocefalia, se sale de los percentiles ya calculados, ¿sí? Va a haber una alteración, por supuesto, del nivel de conciencia y vómito. El escal o escalpe, pues es la parte superficial, ¿verdad? De los tejidos blandos, ¿verdad? Que cubren la cabeza. Entonces va a estar adelgazado y se van a ver las venas ahí dilatadas por transparencia.
La apariencia de los ojos son en puesta de sol, como pueden ver aquí, ¿sí? Retracción palpebral, alteración de la mirada hacia arriba, o sea, ellos no pueden ver hacia arriba. Esto se debe a que hay una transmisión de la presión a nivel del tectum mesencefálico, que es donde se controlan los movimientos oculares, ¿sí? Cuando hay una hidrocefalia de inicio gradual, pues puede haber un retardo mental o alguna falla del desarrollo, ¿sí? Habitualmente, pues la mayoría de los pacientes que vemos tienen un inicio agudo. Bueno, ahí está la contestación de la pregunta, son datos clínicos de la hidrocefalia del infante que habíamos mencionado, excepto la fontanela anterior deprimida. Ahora pasamos a la hidrocefalia del adulto, ¿sí? Ya vimos la del infante, que las suturas abiertas permiten un crecimiento exagerado de la cabeza. Ya cuando cierran las suturas, el paciente pues tiene más riesgo de morir. Se va a presentar, por supuesto, con cefalea. Bueno, esta es la pregunta. ¿Son signos y síntomas de presión intracraneal aumentada en la hidrocefalia del adulto, excepto? Y ahí tenemos las opciones. Ahorita las vamos a contestar. Generalmente es una hidrocefalia de inicio agudo. Se presentan los signos y síntomas de presión intracraneal aumentada, que ustedes ya saben, o sea, la triada clásica: cefalea, vómito, papiledema, ¿sí? Y va a haber un deterioro del nivel de conciencia. También la mirada hacia arriba va a estar alterada por lo que ya mencionamos. La contestación de la pregunta: son signos y síntomas de presión intracraneal aumentada en la hidrocefalia del adulto, excepto, por supuesto, pues el aumento del perímetro cefálico ya no se va a presentar porque ya están las suturas cerradas. La siguiente pregunta: triada característica de la hidrocefalia de presión normal. Revisando este tema, pues vemos que cuando es una hidrocefalia de inicio gradual nos va a dar este tipo de patología y va a estar caracterizado por la demencia, marcha táxica e incontinencia. Estos síntomas se presentan a pesar de que si ustedes realizan una punción lumbar o que sale líquido aparentemente normal, ¿sí? Esto se va a presentar pues muchas veces en pacientes de edad productiva, pues va a tener relación o más jóvenes en relación a un traumatismo craneoencefálico con una hemorragia subaracnoidea, por supuesto, y una meningitis que provoca una alteración en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la triada característica? Pues la que ya mencionamos: la demencia, la marcha táxica y la incontinencia. En relación a la clínica, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, entonces vamos hacia los métodos diagnósticos. La radiografía de cráneo, pues todavía se utiliza muchas veces en algunos servicios de urgencias, pero ya habitualmente el estudio de elección, pues siempre es de primera intención la tomografía de cráneo, ¿sí? O sea, aquí lo único que nos permite es ver el hueso, las suturas, ¿sí? Puede haber una erosión en las clinoides posteriores. Las clinoides posteriores pues forman parte de la silla turca, ¿sí? Ya ven que la silla turca tiene clinoides anteriores y posteriores. Entonces, un aumento crónico de la presión del líquido o de la presión intracraneal puede provocar eso. También puede haber algunas otras alteraciones a nivel de la unión craniocervical, como lo que se llama plativacia o invaginación basilar, que posteriormente deben de revisar. La pregunta: ¿son hallazgos de imagen en tomografía de cráneo en pacientes con hidrocefalia, excepto? Bueno, eso ya las mencionamos también al principio, vamos a ir contestando.
En la TAC de cráneo vamos a encontrar una dilatación ventricular y en base al patrón que tenga esta dilatación, pues nos va a ayudar a determinar la causa. Si hay una dilatación de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo con un cuarto ventrículo normal, sugiere estenosis del acueducto. Si hay esta dilatación de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo asociada a un cuarto ventrículo desviado o ausente, sugiere una masa o un tumor de la fosa posterior. Una dilatación ventricular generalizada sugiere una hidrocefalia comunicante. Aquí tenemos una tomografía para donde se ve dilatación, pues, de todo el sistema ventricular. En la tomografía de cráneo podemos ver lo que se llama la lucencia, presencia de lucencia, que es por la migración del líquido cefalorraquídeo a nivel ependimario, que es esta mancha hipodensa, esta área hipodensa alrededor de los cuernos frontales. Y también hay ausencia de los surcos, no vemos todo el cerebro liso, ¿sí? Aquí vemos un hematoma de la fosa posterior, ¿sí? Que está provocando efecto de masa. Por lo tanto, vamos a tener un tercer ventrículo dilatado. Aquí se ve el tercer ventrículo, habitualmente no lo vemos, ¿sí? Los cuernos temporales que se encontrarían aquí a los lados también dilatados. Y el cuarto ventrículo no lo vemos, el cuarto ventrículo estaría por aquí, está ausente. Hay dilatación del sistema ventricular supratentorial. Aquí tenemos la pregunta. ¿Cuál es la contestación? Es la C. Ajá, sí. Sería hidrocefalia comunicante, sí. La dilatación ventricular generalizada sugiere hidrocefalia obstructiva, no es cierto. ¿Eh? Ahí. Ya vimos que que el cuarto ventrículo en una obstructiva no se ve. Otro de los métodos diagnósticos es la resonancia magnética. En este caso vemos una imagen de un tumor pineal. Ya mencionamos que en tomografía estamos hablando de densidades y en resonancia de intensidades. Esta sería una imagen hiperintensa, ¿sí? De este tumor. Y en este caso vemos una imagen de una resonancia magnética con múltiples lesiones ahí redondeadas. Múltiples, que lo más común en México pues sería una cisticercosis. Otro de los métodos diagnósticos es el ultrasonido. Este método se utiliza principalmente en los niños recién nacidos a través de la fontanela anterior, que normalmente se ve una dilatación ventricular, pero ya cuando vemos que hay esa dilatación, habitualmente pues lo complementamos con una tomografía, que es el estudio pues más preciso, ¿sí? Hay otros estudios especializados como lo que se llama una cisternografía con isótopos,
Esto sí, este método de estudio ya se utiliza cada vez menos, pero es cuando hay una hidrocefalia de difícil diagnóstico, como una hidrocefalia normotensa en la que tenemos duda si al colocar una válvula va a mejorar el paciente. Este sería pues el estudio, digamos, ideal, pero otra opción de tratamiento muchas veces realizar una punción lumbar y obtener alrededor de unos 30 centímetros de líquido cefalorraquídeo. Si el paciente mejora, quiere decir que hay la posibilidad que al colocarle la válvula vaya a tener beneficio, ¿sí? Ya mencionamos pues que la hidrocefalia de presión normal pues tiene algunas características diferentes a la hidrocefalia aguda, ¿sí? En el paciente joven, pues generalmente es un traumatismo con hemorragia subaracnoidea, y en el paciente anciano, pues generalmente es idiopática, eso lo vamos a mencionar también. Por supuesto, en los niños, pues otros de los parámetros son la evaluación del desarrollo, análisis psicométrico, a veces bueno, si queremos ser más estrictos, pues pedimos una evaluación psicológica, para evaluación neuropsicológica. Cuando hay en relación ya al tratamiento, cuando hay un deterioro agudo, pues se tiene que realizar el drenaje ventricular. El drenaje ventricular lo realizamos cuando hay una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intraventricular. Colocamos lo que se llama una ventriculostomía, se coloca el tubo de la válvula y se conecta a un frasco, porque si colocamos una válvula cuando hay un sangrado habitualmente se tapa. Si en los casos en los que no hay una hemorragia, pues se realiza una derivación de líquido cefalorraquídeo. Lo más común es que se realice una derivación ventrículo-peritoneal, ¿sí? Y algunas veces se utiliza la derivación ventrículo-atrial cuando el peritoneo no es útil, como cuando hay un proceso abdominal séptico o algo que impida una reabsorción adecuada. Cuando tenemos un paciente con hemorragia subaracnoidea y tiene cefalea persistente y muchas veces tiene una hidrocefalia comunicante, por ejemplo, cuando se rompe un aneurisma, y a estos pacientes muchas veces hay que realizarles punciones lumbares para mejorar la cefalea y aparte pues ir viendo las características del líquido cefalorraquídeo para ver si el paciente es candidato a la colocación de una válvula. También para esto pues hay que tener precaución, como mencionaron, checar que no haya un aumento exagerado de la presión intracraneal, y también al drenar líquido, pues también si es un aneurisma también hay riesgo de que pueda haber un resangrado, entonces pues tiene sus asegúnes todo esto. Cuando hay un deterioro gradual, generalmente pues se debe a una hidrocefalia de presión normal o normotensa, ¿sí? En estos casos, pues aparte de las derivaciones convencionales, hay veces que también se puede considerar la derivación lumboperitoneal. La derivación lumboperitoneal pues se coloca una válvula que va desde la región lumbar hacia la cavidad peritoneal. Lo único que tiene pues es que estas válvulas muchas veces se obstruyen fácilmente. Muchas veces tenemos tumores que están comprimiendo el sistema o provocando una obstrucción de la circulación de líquido cefalorraquídeo. Hay veces que se puede realizar la resección de ese tumor y pues se puede evitar la colocación de una válvula. Muchas veces aún resecando ese tumor sigue la hidrocefalia y de todas maneras llegan a tener su derivación. La hidrocefalia arrestada ya mencionamos que es una dilatación, digamos, moderada del sistema ventricular asintomática, que muchas veces no requiere tratamiento, solo en caso de que el paciente se deteriore. Hay pacientes que tienen ya hidrocefalias desde pequeños, hace uno una tomografía y ve uno los ventrículos muy grandes y el paciente anda asintomático, entonces les tiene uno que se les tiene que dar seguimiento. Así me tocó un paciente como de unos 15 años, 14, 15 años,
que duró varios años sin síntomas y de repente empezó a tener ya síntomas. En estos casos, pues tenemos que tomar decisiones muy importantes acerca de la presión de la válvula, porque si sacamos líquido de más, de hecho ese paciente le coloqué una válvula, las válvulas son de presión baja, presión media y presión alta. Presión baja quiere decir que deja salir mucho líquido, la presión media deja salir lo que ya. Bueno, la depresión media es más o menos relacionada a la presión normal que en el organismo, y la depresión alta deja salir menos líquido. Entonces ese paciente yo le coloqué una depresión media y presentó hematomas subdurales porque le estaba sacando más líquido y entonces lo que compensó pues se llenó de sangre, ¿sí? Entonces al último tuve que volverlo a operar, al último se le puso una válvula. Hay unas válvulas nuevas que se les puede cambiar la presión con un imán desde afuera. Entonces ya con esos cambios ya me evito de estar opere y opere al paciente, porque las válvulas de presión fija, pues esa es la desventaja. Sí se entendió, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo. Aquí está una ilustración, nada más para que se den una idea, pues se hace un trépano, se coloca el catéter, lo ideal es que se coloque en el cuerno frontal del ventrículo lateral, puede ser desde la región parietal o puede ser desde la región coronal. Y ese catéter se conduce por vía subcutánea hasta el abdomen y se coloca en la cavidad peritoneal. Aquí está un ejemplo de una válvula. La válvula tiene una flechita que indica el sentido del flujo. Aquí parece que no tiene importancia, pero si ustedes no se fijan y ponen la flechita al revés, pues entonces no va a funcionar la válvula. Hay que fijarse bien hacia dónde va el flujo, ¿sí? Entonces no sirve de nada la cirugía. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues como todos los procedimientos quirúrgicos hay riesgo de una infección, hay riesgo de un hematoma subdural como el que les mencioné, puede haber obstrucción de la derivación si queda cerca del plexo coroide, si hay una infección con aumento de proteínas, y también si la válvula saca más líquido del que debe ser, aunque no provoque otra, puede provocar lo que se llama el síndrome de hipotensión de líquido cefalorraquídeo, que es cefalea y vómito. Cuando el paciente se sienta o se pone de pie, se acuesta y mejora, ¿verdad? Eso se debe a que se saca más líquido que el que debería de ser. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico es bueno cuando el tratamiento es oportuno, antes de que haya un daño cerebral irreversible. Sin embargo, pues las complicaciones repetidas pues nos van a llevar a una morbilidad significativa. La hidrocefalia de presión normal, ya volvemos a repetir, es el término aplicado a la tríada característica de demencia, alteraciones de la marcha y la incontinencia urinaria. Tenemos algunas causas de esta hidrocefalia, como ya vuelvo a repetir, la hidrocefalia, meningitis, trauma, incluso después de radioterapia. Y hay otra causa de hidrocefalia de presión normal que no conocemos, que se llama idiopática y se presenta más comúnmente a edades avanzadas. Son características de la hidrocefalia de presión idiopática, excepto, en base a lo que vamos a revisar, la hidrocefalia de presión normal, pues, salvo las etiologías ya mencionadas, su etiología puede ser incierta. No se conoce a ciencia cierta su fisiopatogenia.
Aquí tenemos una ilustración, ¿sí? Para tratar de explicar las diferentes alteraciones, ¿sí? Por supuesto, las alteraciones motoras por compresión a nivel de las fibras motoras, la alteración de los esfínteres, pues por la compresión a nivel de la parte medial del hemisferio que controla los esfínteres, ¿sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues en base a la triada característica que ya mencionamos y la complementación con los estudios de imágenes. Generalmente los ventrículos que están más dilatados pues son los ventrículos laterales, como pueden ver aquí en este estudio. Generalmente pues no vemos la lucencia periventricular, se puede ver, pero rara vez. Y también tenemos que fijarnos en la anchura de los surcos corticales. Son pacientes en los que a veces es muy difícil de definir, ¿sí? Porque pueden ser pacientes que tienen atrofia cerebral con dilatación ventricular compensatoria. Y aquí tenemos que decidir si la sintomatología se debe a la dilatación o no. Pacientes que tienen atrofia cerebral, pues generalmente no van a responder a la derivación de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Aquí está la contestación. Son características de la hidrocefalia de la presión normal idiopática, excepto la presión sobre los lóbulos frontales puede explicar la demencia. La que no es correcta es la presión sobre el área de Broca, explicaría la incontinencia. Ya dijimos que es sobre la parte medial del hemisferio cerebral. Bueno, pues los ya estudios más especiales son los que ya habíamos mencionado, que se podrían ser estos cuando hay mucha duda, la cisternografía con isótopos, estudios de infusión de líquido cefalorraquídeo y las características que ya vimos en la tomografía. De estos, pues la cisternografía por isótopos es la que se llega a utilizar cuando hay mucha duda. En este caso, un radioisótopo se inyecta dentro del espacio subaracnoideo cervical y se ve que no pasa sobre los hemisferios como es de esperarse, sino que entra al sistema ventricular. ¿Yes? Muy bien, pues con esto terminaríamos el tema. ¿Alguna aclaración o duda? A ver. Había visto que se daba tratamiento con medicamentos como la cirugía, pero